Vamos a dejar una pausa, Mateo. Vamos a ir a ver un pasaje en 2 de Corintios. Así que abre tu Biblia ahí. 2 de Corintios, capítulo 7. El domingo pasado estudiando Juan. Y todo lo que hemos estado viendo en Juan, pero veíamos acerca del pecado, hablamos acerca del pecado, ¿no? De entender el pecado y como hijos de Dios, cómo debemos ver el pecado, ¿no? Y nos hablaba de que el pecado no solamente es errar en el blanco, el pecado también es, como veíamos, es una transgresión, ¿no? Es una infracción, es un delito, es un crimen delante de Dios, es una ofensa al carácter moral de Dios, ¿no? Veíamos eso. Y eso, pues, no lo vamos a entender hasta que realmente logremos experimentar un verdadero arrepentimiento, ¿no? Esto es importante. Y ya que Juan nos está hablando mucho de eso, de cómo el pecado puede afectar nuestra comunión con Dios, aún como creyentes, porque vamos a pensar que, bueno, ya soy hijo de Dios, ya no importa, ya Jesús pagó por todo, ya puedo vivir como yo quiera, de ninguna manera. El pecado sigue siendo pecado delante de Dios, ¿ok? El pecado sigue ofendiendo a Dios, sigue insultando a Dios. Entonces tenemos que considerar, aún como creyentes, lo que el pecado puede afectarnos. Sí, ya no hay condenación en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero el pecado sigue afectándonos, ¿no? Y sobre todo nuestra comunión con Dios. Entonces, en 2 Corintios 7, hay un pasaje donde nos habla acerca de lo que es el verdadero arrepentimiento, ¿no? Y quiero que meditemos en eso el día de hoy, ahí en 2 Corintios 7. Y el pasaje son unos cuantos versículos, empezando el verso 8 al verso 11, donde nos habla el apóstol Pablo acerca del arrepentimiento verdadero. Y quiero leerlo, vamos a leerlo y después de eso oramos y damos inicio al estudio, ¿ok? Dice así en el versículo 8, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque ya he sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Vamos a orar. Señor, gracias por darnos la oportunidad de reunirnos y tener un tiempo en tu palabra. Gracias por ese estudio, Señor, que vamos a tener. Queremos pedir tu bendición, Señor, que tú nos acompañes, que tú nos guíes, que tu Espíritu Santo redarguya nuestro pensamiento y nuestro corazón, Señor. Tu palabra es viva y es eficaz, lo sabemos, Señor, y es más cortante que toda espada de dos filos. Y sabemos que tiene esa capacidad. Te rogamos que este día sea así para nosotros, Señor, traspasando nuestro corazón, Señor, transformándonos y llevándonos a pensar de la forma correcta delante de ti, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das. Permítenos estar atentos a tu voz. Quita toda distracción, Señor, en este lugar, a nuestro corazón. Y permítenos atender lo que tú quieres hablarnos en esta noche. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Déjame hablarte un poco acerca del contexto de la carta, qué está pasando, por qué Pablo escribe esto. Esta carta en nuestra Biblia aparece como 2 de Corintios, pero por lo menos esta es una tercera carta que Pablo ya le escribe a esta iglesia. 1 de Corintios es la primera carta, pero entre estas dos cartas hay una carta que no está en la Biblia, ¿ok? No todo lo que Pablo escribió fue inspirado por Dios. No quiere decir que haya estado mal, simplemente no fue algo que Dios inspiró y por eso no está en la Biblia. Pero el asunto es este: la primera carta habla de corrección, está corrigiendo cosas que muchas dudas que tenían los corintios que no entendían ahora su fe en Jesús, de qué se trataba, y Pablo corrige muchas cosas, pero Pablo se da cuenta que es una iglesia carnal, ¿ok? Es una iglesia que todavía está en pañales, digámoslo así, en el evangelio, y no solo en pañales, sino son carnales, no pueden madurar y crecer, entonces lo está motivando a crecer. Pero de repente sucede algo que no es muy claro lo que pasa con algunos miembros en la iglesia donde se oponen a Pablo. Empiezan al parecer, llegaron falsos maestros. Esto ya lo encontramos aquí en esta
esta carta, en la 2 de Corintios, donde Pablo ya cambia un tema, ya está hasta defendiéndose. ¿Okay? Porque al parecer hay falsos maestros, falsos apóstoles que menciona que han persuadido a los corintios, a los creyentes, y los han puesto en contra de Pablo. Entonces, al hacer eso, Pablo escribe una carta que se conoce como la carta severa, ¿no? Porque él habló con severidad en esa carta, y una carta que buscaba el arrepentimiento, buscaba la exhortación. Realmente les habla fuerte para que ellos puedan arrepentirse y tener una comunión, volver a tener una buena y sincera comunión con Pablo, ¿no? Entonces él está hablando de esto, ¿no? De esta carta, ya aquí en esta parte de 2 de Corintios. En esta carta ya está limando lo último que quedó, ¿ok? Ya no es una carta tan severa, tan dura, simplemente está mostrando que sí hubo arrepentimiento, y es esta parte donde habla de eso precisamente y cómo ocurrió, y a través de eso podemos aprender cómo obra Dios en el corazón del hombre y cómo produce ese arrepentimiento verdadero que nos lleva a la salvación, ¿ok? Entonces comienza diciendo el verso 8, porque aunque os contristé con la carta, hablando de la carta, esta carta severa que decía, ¿no? Pablo sabía que la carta severa había hecho esto, había producido una tristeza, ¿ok? Dice, aunque os contristé con la carta, pero en ese momento, cuando Pablo escribe, dice que no le pesa, ¿ok? No me pesa, ¿ok? En ese momento no era algo que le pesara ya a Pablo, dice, aunque entonces lo lamenté. O sea, Pablo cuando escribe la carta quiere ser muy sincero con ellos, ¿no? Y cuando escribe la carta les dice, en verdad cuando escribí esa carta sí me lamenté, o sea, sí sentí feo el escribirles tan duro, pero era necesario. Es lo que está diciendo. Ahora no me pesa, ahorita vamos a ver por qué, pero dice, sí lo sentí. En un principio Pablo experimentó un remordimiento temporal por haber escrito esta carta tan dura, ¿ok? Pero él sabía que era necesario esto, ¿ok? Creo que esto es muy importante, ¿no? Porque creo que nuestra generación, las generaciones que vienen después de nosotros, están creciendo sin un temor a Dios y sin un respeto a la autoridad. No hemos hablado mucho acerca de eso, ¿no? Y ¿sabes qué es lo malo de eso? Al perder el temor y un respeto, ¿no? Aún a las autoridades, pues nunca vas a poder experimentar realmente el arrepentimiento verdadero, no vas a llegar a esto, ¿ok? ¿Por qué se produjo esto? Pues que Pablo era un apóstol y a la hora de escribirles de una forma severa, o sea, ellos sí sintieron el golpe, ¿no? Sí sintieron la corrección y eso los llevó al arrepentimiento, ahorita lo vamos a ver. Pero triste ver, y te lo digo sinceramente, y se los digo porque lo veo en nuestra iglesia. Cuando toca exhortar a alguien y decirle, eso está mal en tu vida, ten cuidado con eso, está pasando esto, y a veces llegar a ser severo, no reciben la exhortación. Se ofenden. Piensan que uno los está insultando, los está lastimando. Ese es el pensamiento el día de hoy de las generaciones, ¿no? Y eso nunca los va a llevar a un arrepentimiento. Y no es que uno lo esté golpeando, es que a veces hay que ser severos como Pablo lo hace porque no hay una respuesta. Pero no es otra cosa más que mostrar y corregir lo que está mal. Entonces creo que lo primero que tenemos que darnos cuenta es que necesitamos son corazones mansos, dice la palabra. O sea, la palabra es viva y eficaz, como decía, oramos ahorita, ¿no? Es viva y eficaz como toda espada de dos filos y puede penetrar hasta lo más profundo del corazón, donde nadie más puede llegar. Nadie. ¿Okay? Ni terapeutas, psicólogos, nada. O sea, es la palabra de Dios la que puede llegar a ese punto. Pero el corazón tiene que estar manso, ¿me explico? Porque si no, no va a producir eso en nosotros. ¿Okay? A pesar de que había cierta dureza en ellos, de que estaban en contra de Pablo, o sea, sus corazones estaban mansos ante la palabra. Pablo les exhortó. ¿De qué manera? No lo sabemos. Esa carta no está en nuestra Biblia. ¿Okay? Me hubiera encantado ver cómo les exhortó. Pero lo que voy es que necesitamos tener corazones así mansos para recibir la exhortación y dejar que la palabra nos redarguya y nos transforme. Porque mucho de lo que sucede el día de hoy en la iglesia, donde no hay un cambio, no hay una transformación, no hay un verdadero arrepentimiento, empieza por eso, porque hay mucha dureza en el corazón. Decimos que amamos a Dios, pero cuando Dios muestra su amor, ¿de qué forma? Como dice Pablo en 1 Corintios 13, el amor no se goza de la injusticia, ¿verdad? Mas se goza de la verdad. Y cuando Dios muestra su amor así, mostrando lo que es injusto y lo que es verdadero, muchos dicen, no me gusta eso. A mí háblame de un Dios que quiere apapacharme, que me da palmaditas, pero no me hables un Dios al que le tengo que dar cuentas. Cuidado.
Cuidado, ese corazón no va a cambiar nunca. ¿Ok? Pablo dice, les escribí esto y sé que fue fuerte en lo que está diciendo. Me pesó. En un momento lo lamenté cuando lo escribí, pero ahora ya no, dice. ¿Por qué? Dice el verso 8, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, dice, no fue por siempre, ¿no? La carta entonces, esa carta generó tristeza realmente en esta iglesia, en los Corintios, pero esa tristeza duró poco tiempo, ¿ok? Aunque por algún tiempo os contristó. Así es, ¿no? El placer que produce el pecado es breve, ¿ok? Piensa en eso. El placer que produce el pecado siempre es así, es breve. Mientras que el dolor que produce va a perdurar. Las consecuencias del pecado siempre son duras y van a continuar, ¿ok? Pero verlo desde este punto, el dolor del arrepentimiento es breve también. Es poco tiempo el que va a durar. Pero el gozo que produce, ese también va a perdurar, ¿ok? Si tú sabes lo que estoy hablando, sí, cuando tú fuiste contristado para arrepentimiento, cuando el Señor mostró su verdad en tu palabra y te arrepentiste, fue doloroso. Duele, es cierto, duele darte cuenta de tu pecado, de tu condición, de ver que no eras lo que pensabas, ¿verdad? Que eres un vil pecador delante de Dios. Duele, ¿ok? Pero va a durar poco tiempo. Y sabes que iba a producir un gozo perpetuo de saber que has sido perdonado por Dios. Entonces, así fue como empezó a ocurrir esto. Pablo dice, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, dice verso 9, ahora me gozo. Dice, no porque ya he sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Porque cualquiera podría leer, híjole, ¿qué onda con Pablo, no? Qué soberbio. Regañarlos y decir, qué bueno y me gozo porque los regañé. No, está diciendo, no me gozo por eso. Al contrario, me dolió hablarles así. ¿Por qué me gozo? No porque haya sido contristado, sino me gozo porque fuiste contristados para, ¿qué dice ahí en tu Biblia? ¿Para qué? Arrepentimiento. Siempre que veas un para en tu Biblia, pon atención porque va a usar un propósito. Para esto, ¿verdad? Para arrepentimiento. Subraya esa palabra ahí. Para arrepentimiento, ¿ok? En eso estaba el gozo de Pablo. Dice, ¿qué gozo produjo Dios en saber que hubo arrepentimiento en ellos? Que no fue en vano y que fue correcto que les escribiera así. ¿Ok? El gozo que Pablo sentía ahora era por esto. Entonces la tristeza de los corintios no fue una tristeza de sentir autocompasión. Porque muchas veces respondemos así ante la exhortación, ¿no? Lloramos, pero lloramos porque nos compadecemos de nosotros. Pobre de mí, ni siquiera el pastor me entiende. Es más, ni siquiera Dios me entiende. Es autocompasión. Su tristeza no fue así, ¿verdad? Algunos lloran porque fueron descubiertos en su pecado. A otros lloran porque hay amargura en su corazón simplemente. Porque hay coraje. Porque las cosas no son como quieren, hacen berrinche. Un orgullo herido. O lloran por manipulación, tratan de manipular las cosas llorando. No, la tristeza de los corintios los llevó ¿a dónde? Al arrepentimiento. ¿Lo ven? Muy diferente. O sea, ¿cómo reaccionamos ante la palabra de Dios, ante la exhortación en la palabra de Dios? Eso es lo que está pasando aquí. ¿Ok? Pablo dice, fuiste contristados para arrepentimiento. ¿Ok? Porque habéis sido contristados según Dios. Es lo que dice el verso 9. La tristeza que es según Dios viene de la verdad de Dios. ¿Ok? Siempre va a ser así. Es la palabra la que va a traspasar. Así debe de ser. La tristeza que según Dios viene de la verdad de Dios. Porque habéis sido contristados según Dios. ¿Ok? Cuando somos confrontados con la verdad de Dios, lo que Dios está buscando es esto, es producir en nosotros una tristeza que proviene de Él. Eso es lo que Dios está buscando. ¿Okay? Una aflicción. ¿Por qué? Porque es necesario. La vida espiritual que Dios nos ha dado comienza así. Lo vimos en Mateo. Mateo capítulo 5. ¿Recuerdan? ¿Estuvieron por acá? Las bienaventuranzas.
¿Cómo comienza diciendo? Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran. Así comienza. Bienaventurado aquel que reconoce su pobreza espiritual, su bancarrota espiritual, y que hace, llora delante de Dios porque entiende su condición y solo le queda llorar y pedir perdón y lamentarse por su pecado. Es esa tristeza. Habéis sido consultados según Dios. Eso es lo que Dios quiere. El arrepentimiento es así. No hay otra forma de arrepentimiento. El arrepentimiento te lleva a los pies de Cristo, con lágrimas, clamando por misericordia y perdón. ¿Recuerdas al rey David? Salmo 51, Salmo 32. Es un corazón contrito y humillado al cual dice Dios no desprecia. Eso es lo que estaba buscando Dios. Y eso es lo que busca en el hombre. Fue la tristeza por el pecado. ¿Okay? Una tristeza que sana y a la vez transforma. Duele, sí, pero va a sanar. ¿Ok? Y no solo eso, va a transformar. Es la tristeza que proviene de Dios. Y sana y transforma, ¿por qué? Porque produce, ¿qué cosa vimos? ¿Qué produce? Empieza con A. Abas, no, ese es con H. Arrepentimiento, ¿ok? Produce arrepentimiento. Porque habéis sido conquistados según Dios, dice Pablo. Ahora ve lo que dice el verso 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Ok? La tristeza que es según Dios. ¿Hay otra tristeza? Sí, ahorita la vamos a ver. Pero está hablando de esa tristeza que Dios produce. Dice, es una tristeza que es según Dios. O sea, que viene de Dios, produce arrepentimiento para ¿qué cosa? Te dije que pones atención cuando diga para, ¿verdad? Propósito. ¿Para qué es el arrepentimiento? Para. Sin arrepentimiento no hay salvación. ¿Se dan cuenta? Solo la tristeza, según Dios, dará lugar a un verdadero arrepentimiento. ¿Ok? Es lo que dice la palabra. ¿No? Y lo puedes ver en todas partes. Salmo 51. ¿Ok? Corazón contrito y humillado tú no desprecias, oh Dios. Los sacrificios de Dios son eso, el corazón contrito y humillado, un espíritu quebrantado. Esa es la tristeza que es según Dios. Y es lo que esa tristeza va a dar lugar al verdadero arrepentimiento que va a producir salvación. ¿Okay? Entonces, la tristeza que según Dios produce un dolor que no solo reconoce la injusticia, sino también admite lo que veamos, la ofensa, el crimen hacia Dios por su pecado. Por eso el domingo les decía, es importante que entendamos lo que Juan está diciendo acerca del pecado. O sea, nos está mostrando lo que es el pecado. Los gnósticos decían, no importa, tú puedes vivir en una comunión con Dios y seguir pecando con tu cuerpo porque eso no le importa a Dios de ninguna manera. El pecado, te lo decía ahorita, sigue siendo una ofensa delante de Dios, aún como sus hijos. Qué peor, ¿no? Qué peor si ahora ya somos hijos de Dios, le ofendamos con nuestro pecado. Antes por lo menos no le conocíamos, no éramos sus hijos, éramos hijos del diablo, ¿no? Era lo lógico, era lo natural en nosotros. Pero ahora como sus hijos, no podemos permitirnos eso, ¿no crees? Por eso es importante recordar esto. Esta tristeza es por ver la consecuencia de nuestro pecado. Es por ver cómo hemos insultado a Dios nuevamente. Lo que produce arrepentimiento que lleva a la salvación es eso, porque conduce a una confesión de pecado. Por eso, aunque no habla de esa palabra, no menciona esa palabra, 1 de Juan 1:9, si confesamos los pecados. No dice arrepentimiento, pero esa confesión involucra el arrepentimiento. Si confesamos los pecados, Él es fiel y justo. O sea, hay una condición. Fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad, pero hay una condición. Porque muchos dicen, Dios te va a perdonar. Ahí dice, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿no? Sí, pero hay una condición, si confiesas tu pecado. Y confesar, ¿recuerdas lo que significa? Es hablar lo mismo.
Estar de acuerdo con Dios. El decirle a Dios, Señor, sí, eso que hice estuvo mal y es un crimen delante de ti. Es una ofensa, te he ofendido. No decir, no, Señor, yo soy buena persona. No, yo soy buen hijo, Señor. Yo me porto bien, ¿verdad? Yo soy buen cristiano, de ninguna manera. Sigue siendo y no estás confesándolo. No nada más es decirle a Dios, sí, lo hice. Sin arrepentimiento, la confesión sin arrepentimiento es peor porque es decir en la cara a Dios, lo hice y ¿qué? Casi, ¿qué me vas a hacer? ¿Se dan cuenta? El arrepentimiento es decir, Señor, lo hice y me duele. ¿Verdad? ¿Sí se dan cuenta? Esa es la confesión, Señor, me duele tanto haberte ofendido. Perdóname. Ese es el arrepentimiento que va a producir salvación. Tenemos que llegar ahí. ¿Has llegado ahí? Hablábamos el domingo de los hijos de Dios. Y hablamos de eso y lo he dicho y lo hemos estado viendo. Tiene que haber un nuevo nacimiento, ¿verdad? Y el nuevo nacimiento es este. Es ver al Hijo de Dios muriendo por tus pecados y decir, sí, es cierto, yo tenía que estar ahí. Y Él pagó por eso. Yo soy el criminal que necesitaba estar ahí, que merecía estar ahí. Y Él tuvo mi lugar. Es esa confesión genuina que te decía de pecado. Y es aceptar precisamente el Evangelio. Cristo murió por mis pecados. El hombre que estaba ahí orando, no como el fariseo, ¿recuerdas? Ese hombre que oraba y se daba golpes, Señor, sé propicio a mi pecador, ¿recuerdas? Eso, sé propicio a mi pecador. O sea, yo ni podía alzar sus ojos al cielo, ¿recuerdas? Así no sentía digno ni siquiera de eso. Eso es el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento a veces suena dura, suena áspera, pero por eso muchos no hablan del arrepentimiento. Y estoy hablando de pastores, de iglesias, donde no se habla del arrepentimiento, no se habla del pecado. Entonces, ¿qué están predicando? Sí, es duro, pero es un aspecto esencial del Evangelio. Porque el arrepentimiento es importantísimo. Algunos la han llamado la primera palabra del Evangelio, el arrepentimiento. Y si le damos una revisada a lo que hemos visto, lo que vimos al principio de Mateo, te vas a dar cuenta que sí. Mateo 3, versículo 1 y 2. Dice, en aquellos días, vamos a leerlo, Mateo 3, versos 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Qué predicaba? Verso 2. Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Te das cuenta? Sí, la primera palabra que fue, arrepiéntanse. ¿Ok? El Señor Jesús vino al mundo igualmente predicando el arrepentimiento. Adelante, ese fue Juan el Bautista. Mateo 4, versículo 17. Después de que Jesús es bautizado, es llevado al desierto, tentado, comienza su ministerio y comienza su ministerio de esta manera. Verso 17. Desde entonces, está diciendo que desde ese momento Jesús empezó a hacer algo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Cuál es su predicación? Y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La primera palabra del Evangelio es esta, arrepiéntete. Necesitas arrepentirte. Jesús comenzó su ministerio ordenando a cada pecador que abandonara su rebelión. Eso es el arrepentimiento. Abandonar tu rebelión. Y que se rindieran por completo al reino de Dios. Al Señor, al Rey de Reyes, a Jesús. Eso es el Evangelio. Pero eso es tan importante, esta palabra arrepentimiento. Los discípulos lo entendieron. No solo Juan el Bautista, no solo Jesús. Pablo predicaba esto. Hechos 2:38.
Pedro, en su primera predicación, Hechos 2:38, ¿recuerdas en Hechos 2 cuando llega el Espíritu Santo en la iglesia y empiezan a hablar en lenguas y empiezan a hablar de las maravillas de Dios y de repente dicen están borrachos y Pedro se levanta y empieza a predicar a Jesús a través de eso? Empieza a mostrar que esto no están borrachos, es el Espíritu Santo, el don que Dios prometió y está aquí, está ahora. Y lo lleva hasta el punto de decir, y Jesús, ustedes lo crucificaron y lo mataron. Bien fuerte la predicación, dura. ¿Sabes qué pasó? Estos hombres se compungieron, dice la palabra. Fue el Espíritu Santo. Se compungieron y dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Arrepentimiento, ¿qué hacemos? Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y reciba el don del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la primera palabra? Arrepiéntanse. ¿Lo ven? Pedro lo entendió. El apóstol Pablo en Atenas, más adelante en Hechos 17, déjenme leerlo. Versos 30 y 31, Hechos 17, 30 y 31, dice, pero Dios, habiendo pasado, este es su discurso en el Areópago, ahí con los griegos predicando, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice, ahora, desde ese momento, dice, ahora manda a todos los hombres. Por eso decía, Jesús ordenó esto. Dios manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Qué cosa? Que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿De quién está hablando? De Jesús. Dios dice que todos los hombres, lo cual incluye a todo pueblo, toda lengua, toda nación, toda tribu, en todo lugar, dice el texto. ¿Qué les manda? ¿Qué ordena? Arrepentimiento, que se arrepientan, arrepiéntanse. ¿Y por qué? Dice el verso 31. Porque Dios ha ordenado que todos los hombres en todas partes se arrepientan. ¿Por qué? Porque habrá un juicio. Y ese juicio se acerca. Jesús viene pronto, ¿verdad? Por eso urge esto. Dios ordena que todos los hombres en todas partes se arrepientan y produzcan un fruto digno de su arrepentimiento, lo cual es una vida santa, una vida que honre y glorifique a Dios. ¿O qué va a suceder? O si no, se van a enfrentar con Dios en un juicio justo, donde ya no habrá misericordia, sino solo justicia. ¿Ok? Arrepentimiento, esta palabra. Arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa esta palabra? Que el día de hoy se ve como debilidad. Sin arrepentimiento, no te arrepientas, no seas débil. ¿Has escuchado eso? Es el diablo. ¿No es así? ¿Te has dado cuenta? Es el diablo. El término griego que se usa para esta palabra, que se traduce como arrepentimiento, es metanoia. Es la palabra griega, metanoia. ¿Qué significa? Significa un cambio de mente. Un cambio de mente. ¿Okay? Un cambio de mente que te lleva a un cambio del corazón y un cambio de vida. Un giro del pecado a la santidad. Es un cambio auténtico. Es algo que se ve. No puedes ocultar. ¿Ok? Arrepentimiento es un cambio, velo de esta manera, un cambio de dirección. Si tú vas a la izquierda, ahora vas a ir a la derecha. ¿No? Comúnmente vemos el arrepentimiento como una emoción, pero no es una emoción. La Biblia nos muestra que el arrepentimiento es una acción, es algo que se ve, no se queda en emoción, es algo que se ve, hay un cambio en la vida. ¿Okay? La mayoría de la gente piensa que arrepentimiento es sentirse mal, simplemente. Pero ese no es el verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambiar de dirección, como vemos. Y como te decía, es ir hacia el lado contrario. No es solo un cuarto de vuelta.
Eso no es, iba a la izquierda, ahora voy a ir a enfrente. No, es ir a la derecha. ¿Me explico? Hacia el lado opuesto, contrario. Es un giro de 180 grados, un cambio total de dirección. Antes íbamos hacia el pecado, todo el tiempo hacia el pecado. Ahora es dar la vuelta, ir hacia Dios, caminar hacia Dios. Eso es el arrepentimiento. Ese arrepentimiento del cual nos habla la Biblia no es remordimiento humano, que es lo que se llega a confundir. ¿Ok? No es un remordimiento solamente. No es una emoción. ¿Ok? De repente buscamos eso, humanamente buscamos eso. Y lo buscamos en los hombres. Buscamos ayuda. Es normal que busquemos ayuda, pero el hombre no te puede ayudar en eso. Solo Dios, su palabra, puede ayudarte en eso. Buscamos terapeutas, alguien que nos ayude, porque es un asunto emocional. Pero eso solo, o sea, estás buscando aliviar la culpa solamente. Mejorar tus circunstancias, pero el arrepentimiento no hace eso. ¿Ok? El arrepentimiento lo que busca es cambiar tu corazón. ¿Ok? El hombre, ¿qué te va a decir? Va a empezar a buscar la culpa, a ver de quién es la culpa, ¿no? A ver de dónde viene, y nunca eres tú, o sea, son los demás, ¿no? Pero ve la palabra y te va a decir, el culpable eres tú. Y solo tú. Pero los demás sí, pero tú. O sea, en el juicio no vas a poder decir, sí, pero él también no. Aquí estás tú parado de frente. Así es. Es verse a cada uno delante de Dios y decir, soy culpable, Señor. El arrepentimiento es una obra definitivamente de Dios. Es una obra de la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. ¿No? Como la definición que el diccionario Strong, el diccionario bíblico Strong le da a esa palabra charis, que es gracia, es la influencia divina sobre el corazón humano. ¿No? O sea, la gracia de Dios es la manera en que Dios puede influir en el corazón del hombre y transformarlo. Eso solamente lo puede hacer la gracia. Ni siquiera el juicio o la ira de Dios cambia el corazón del hombre. A veces los hombres buscan a Dios porque están huyendo. No quieren ir al infierno. Y nadie quiere ir al infierno, nadie quiere sufrir. Estoy de acuerdo. Pero no se trata de eso. Eso no va a cambiar nuestra vida. ¿Cuántas veces te has sentido así y llegas al punto de sentir remordimiento por las consecuencias de tu pecado? Decir, estuvo mal, me siento mal por lo que hice, no quiero que me cachen, no las consecuencias, no quiero lo que viene, no quiero eso, no, pero sigues igual, no hay cambio. ¿Por qué? Porque es remordimiento. ¿Sí se dan cuenta? No es arrepentimiento. Entonces es sentir el dolor, pero por las consecuencias. Y eso es lo que ahorita lo leemos en Mateo, pero lo vimos en su momento, es lo que estaba pasando con los judíos. Algunos judíos venían al bautismo de Juan el Bautista y Juan se dio cuenta que no eran sinceros. Les dijo, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento, es lo que les dice. O sea, ustedes no están arrepintiéndose, nada más vienen. ¿Por qué? Porque no quieren ir al infierno. Pero no están arrepentidos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces ten cuidado porque o sea, muchas veces se confunde eso. Una cosa es el remordimiento, otra cosa es el arrepentimiento. El arrepentimiento se va a ver en una acción, un cambio de mente, de corazón, de vida. ¿Ok? El arrepentimiento implica que el pecador tiene que cambiar de parecer. ¿Ok? Tiene que empezar a ver de una forma muy diferente el pecado, lo cual da como resultado el apartarse del pecado y acercarse a Dios. Empezar a ver el pecado como Dios dice es algo malo, es algo que te va a dañar,
no vayas para allá y que tú lo veas realmente como Dios lo está viendo y puedas ir hacia Dios en lugar de estar yendo al pecado. Ese es el corazón de una persona arrepentida. A veces llegan personas, ¿no? Y algunas pues sí, con mucha sinceridad y preguntando, ¿es lícito hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo ir a una fiesta? ¿Puedo ir con mis amigos como antes? ¿Puedo hacer...? ¿A qué voy con eso? Solo están viendo qué tan cerca pueden estar del pecado sin pecar. Pero el arrepentimiento no hace eso. El arrepentimiento te aleja del pecado y te lleva a Dios. Más bien, ¿qué tan cerca puedo estar de Dios? ¿Me explico? Cuando tu pensamiento es qué tan cerca puedo estar del pecado sin pecar, es eso. Estás huyendo de la ira, pero no estás arrepentido. El arrepentimiento te va a llevar a decir, yo no, o sea, eso ya sé que estuvo mal, yo no tengo que acercarme, yo no tengo que ir. Esas amistades no son buenas para mí. No va a acabar bien eso. ¿Me explico? Claro que hay dudas y no quiere decir que no preguntes, pregunta. No tienes dudas de que si eso está bien o está mal, puedes acercarte a hacerlo. Pero ¿con qué corazón? O sea, ¿qué estás buscando? ¿No? Por eso es importante entender lo que el arrepentimiento produce. Entonces, es buscar acercarnos más a Dios. La palabra pecado, lo vimos, significa errar el blanco. ¿Okay? El pecado es todo pensamiento, es toda palabra, toda acción que son contrarios, precisamente lo vimos el domingo, son contrarios al carácter de Dios. ¿Okay? Están en contra de Dios, en contra de su voluntad. Y todo eso lo puedes aprender en su palabra y conocer a Dios. En otras palabras, lo vimos el domingo, el pecado es rebelión contra Dios. Eso es el pecado. De hecho, el pecado es una manera de decirle a Dios, no te metas con mi vida, no te necesito. Y lo puedes hacer muy religiosamente, sintiéndote muy espiritual. Aquí delante de Dios no te puedes engañar. No lo puedes engañar, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra es lo que va a cosechar. ¿Recuerdas Gálatas 6? Entonces el arrepentimiento incluye que el pecador asuma la culpa de su condición delante de Dios. Al grado de ponerse del lado de Dios en contra de sí mismo. Antes estábamos en contra de Dios, no, y ahora te pasas del otro lado y dices, sí, Señor, y sí fue así. Es el arrepentimiento. La persona arrepentida no culpa a ningún otro de su condición. La persona que realmente está arrepentida, lo que hace es aceptar su pecado, que casi se condena a sí mismo bajo la ira eterna de Dios, porque ha entendido que eso es exactamente lo que se merece. ¿Cómo reaccionas nuevamente cuando alguien te está exhortando o cuando Dios habla en su palabra, en tu devocional o en una enseñanza? ¿Cómo reaccionas cuando Dios está tocando esas fibras donde dices, soy yo? Empiezas a echarle la culpa, no, pero es que él me hizo. Es que tú no sabes lo que él. No, es que el pastor, o sea, no le eches la culpa a nadie. Sí soy yo, ese soy yo, Señor. ¿Sí se dan cuenta? Y te duele. Es arrepentimiento. El pecador que realmente está arrepentido va a aborrecer su pecado. ¿Por qué? Porque su anhelo es ser libre de él. Ya no ser esclavo, es ser libre, ¿entiende eso? Siente gran tristeza por su pecado y toma la determinación de no volver a él. Es lo que vemos aquí, es lo que Pablo va a mostrar. La tristeza por el pecado es amarga, pero va a conducir a, como te decía, un gozo, una dulzura. La dulzura del evangelio. Es lo que decía Thomas Watson, decía esto. Thomas Watson decía, hasta que el pecado sea amargo, Cristo no será dulce. ¿Verdad? Tenemos que ver la amargura del pecado para poder ver la dulzura de Jesús. No hay otra forma en que vas a poder, yo te los he dicho, no vas a poder ver el gran Salvador que tienes hasta que veas el gran pecador que eras o que eres. Tenemos que ver eso.
Por eso es que el arrepentimiento es un modo de pensar diferente como vayamos, pero también es permanente. Un aborrecimiento continuo del mal. No quiere decir que no tropieces, pero vas a apartarte, ¿ok? Porque el arrepentimiento de Dios es así, es continuo. Se convierte en un estilo de vida para nosotros, el arrepentirnos. Cada vez que Dios muestra esto, dices, ay Señor, ok, no lo había visto, arrepiéntete. Y cuando piensas que ya estás mejor, Dios te dice, ahora esto, dices, o sea, así de plano estaba tan mal. Sí. Y lo increíble es que Dios está transformando a la imagen de su Hijo, ¿no? Si has experimentado el arrepentimiento verdadero, vas a aborrecer y vas a abandonar tu pecado, vas a buscar eso. No quiere decir que no vayas a caer, puedes caer, pero tu corazón y tu pensamiento siempre va a estar ahí en contra de eso, ¿ok? Del pecado. Tu anhelo será ser santo, ser como Cristo y buscar agradar a Dios en todo. Como te decía, no es que no tengas o no vas a tener una lucha continua con el pecado. No quiere decir que no vaya a haber tiempos difíciles de derrota aún espiritual. Porque hay una guerra, lo sabemos. Gálatas 5 nos habla de eso. Gálatas 5:16, no satisfaga los deseos de la carne, ¿verdad? Andad en el Espíritu. Verso 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, son contrarios, hay una lucha. Y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagas lo que quieres. O sea, aquí ni siquiera eres tú, es tu voluntad, es la voluntad de uno del otro, pero no es la tuya. Y es una lucha, y todos estamos en esa lucha, los creyentes. Es lo que vemos en Juan. ¿Ok? No es que no somos pecadores, claro que te hay pecado. Porque decimos que no hay pecado, nosotros ¿qué hacemos? Le hacemos ser mentirosos, ¿no es así? Hay pecado en nosotros, pero no estamos rendidos al pecado. No estamos habituados al pecado. ¿Ok? El pecado puede ser algo ocasional, pero no es una práctica de nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay arrepentimiento. Eso ya llegó a mi vida. Y yo sé cómo tengo que responder ahora cuando Dios me muestra mi pecado. Cuando empiezas a experimentar ese caminar en arrepentimiento, te vas a dar cuenta que ya no vas a encontrar satisfacción en tu pecado. Realmente no lo vas a encontrar ahí, lo sabes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que da esa convicción a cada uno de su maldad. Y eso va a traer tristeza, que según Dios, como veíamos, iluminando tu corazón, dándote arrepentimiento y una restauración de tu comunión con Dios. Decía el Catecismo Mayor de Westminster, déjenme leerlo, dice así: el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora operada en el corazón del pecador por el Espíritu y la palabra de Dios, por la cual nace en él un modo de ver y un sentimiento no solo de lo peligroso, sino también de lo inmundo y odioso de sus pecados. Y al percibir la misericordia de Dios en Cristo para aquellos que se han arrepentido, se aflige por sus pecados, los odia y se aparta de todos ellos a Dios, proponiéndose y esforzándose constantemente en andar con el Señor en todos los caminos de una nueva obediencia. ¿Vives así? Eso es. ¿Ok? Debemos entender que la llave para abrir la bendición de Dios, la bendición completa de Dios, que incluye la salvación obviamente, se encuentra en esto, en el arrepentimiento. Regresando al texto, nos quedamos ahí, ¿verdad? En el versículo 10.
2 Corintios 7:10, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, y dice algo más, de que no hay que arrepentirse. ¿Ok? ¿Qué está diciendo? O sea, ya te arrepentiste y ahora te arrepientes de haberte arrepentido. No ocurre así, dice de que no hay que arrepentirse. Ninguna persona que se haya arrepentido genuinamente puede sentir tristeza o lamentarse por haberse arrepentido. ¿Ok? Ya la tristeza ya no va a ser porque, híjole, ¿y por qué me arrepentí? ¿Y ahora por qué me hice cristiano? Realmente cuando sucede eso es porque nunca lo fue. ¿Recuerdas? Juan le decía, lo vimos, estaban con nosotros pero no eran de nosotros. ¿Se acuerdan? Es eso. Si alguno siente lamento o tristeza por haberse arrepentido, ese arrepentimiento no es genuino y no produce salvación. ¿Ok? Decía otro comentarista, Trapp, hablaba de Job, decía, Job maldijo el día de su nacimiento. Pero no se ha escuchado que ningún hombre maldiga el día de su nuevo nacimiento. No te arrepientes. ¿Ok? Cuando lo experimentas, sabes, ese es el camino correcto. Y no he vuelto atrás. Dice entonces al final del verso 10, del que no hay que arrepentirse, pero, viene hablando de la tristeza según Dios, produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce, ¿qué cosa? Muerte. Aquí está la otra tristeza. ¿Te acuerdas que dije que iba a mencionar otra tristeza? Hay una tristeza que es de Dios y que produce salvación. Pero esta tristeza que no es de Dios, ¿de quién es? Del mundo. ¿Y que produce? Muerte, lo contrario. ¿Qué es la tristeza del mundo? Ya te lo mencioné. La tristeza del mundo es un simple remordimiento. ¿Ok? Es eso. No es arrepentimiento, es remordimiento, es sentirte mal, pero muchas veces por las consecuencias, pero no por tu pecado. Muchas veces esa tristeza es movida por el orgullo, como te decía al principio, por la autocompasión. O lloras de coraje, o lloras porque quieres manipular, pero no es arrepentimiento. Ten cuidado. Ten cuidado. Somos expertos en justificarnos delante de Dios. Aún llorando delante de Dios, pensando que somos víctimas. No es así. Delante de Dios eso, tus ojitos del gatito de Shrek no le van a servir. ¿Ok? La tristeza de este mundo es remordimiento que se manifiesta en sentimientos, muchas veces de culpabilidad. Puedes sentirse culpable y sentir eso, ¿no? O sea, la regué, puedes sentir vergüenza, sentir dolor por la vergüenza, resentimiento, desesperanza, angustia, depresión. Esa es la tristeza del mundo, depresión. ¿Sí sabías? Remordimiento, que incluso muchas veces lleva a la muerte. Es decir, lo hice, estuvo mal, me duele, lo que hice afectó a mucha gente, pero lo sigues haciendo. Eso es el remordimiento. O sea, no hay un cambio, voy para allá, voy llorando, pero voy para allá, ¿no? Voy al pecado, voy llorando, pero voy al pecado. El remordimiento es el dolor, pero voy al otro lado. ¿Ok? Verso 11. Vamos a ver cómo se ve. Te está diciendo que el arrepentimiento es acción, se ve. ¿Ok? Así se ve. Verso 11 nos muestra cómo lo vio Pablo en ellos. Porque he aquí, sorprendido Pablo, he aquí esto mismo, de que haya sido contristado según Dios. Está diciendo, esto es lo que yo vi de ese fruto, de ser contristados del arrepentimiento. Porque el fruto del arrepentimiento se estaba viendo en ellos, un cambio en ellos, principalmente en su relación con Pablo, que estaba afectada, como te decía al principio. Tiene que haber un fruto. Fue lo que te decía, lo que Juan el Bautista le dijo a esos judíos que iban a bautizarse. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8 les dice. Hagan frutos, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento da fruto, o sea, hay un fruto, ¿ok? Y aquí vemos la evidencia de que ha ocurrido un cambio radical en la vida de los corintios y tiene que ser así en nosotros
cuando hay un arrepentimiento sincero. Dice entonces, ¿por qué aquí esto mismo que haya sido contestado según Dios? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Ok? O sea, empieza a cambiar. Antes no les preocupaba a Pablo. Ahora dice, ¿qué solicitud produjo en ustedes hacia mí? ¿Qué defensa? Antes estaban en contra de mí, ahora me están defendiendo. ¡Qué indignación! Ahora sí están indignados por la situación. ¡Qué temor! Temor a Dios, qué ardiente afecto. Pablo empieza a ver y ve eso. Ahora hay un afecto hacia mi persona. Qué ardiente preocupación, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. En todos se habían mostrado limpios en el asunto. Ese es el cambio que vemos. Todo esto mostraba el fruto que produce el arrepentimiento, un cambio de mente y de acciones que trae limpieza en nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que decía Juan. Si confesamos los pecados. ¿Te acuerdas? Si confesamos los pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Sí, ¿recuerdas? Para limpiarnos. Así. Limpiar tus acciones. Ya no hay nada corrupto. No hay nada escondido. No fueron las palabras o los sentimientos los que mostraron que ellos estaban limpios, sino sus acciones. Es lo que dice Pablo, qué defensa, qué indignación, qué temor. ¿Se dan cuenta? Hay un cambio. No está diciendo, ay, qué bonitas palabras me dijeron. Ay, sí, los vi llorar. No, qué sentimientos tan bonitos. No, hubo un cambio en ellos. ¿Ok? La tristeza que según Dios no puede ser medida por los sentimientos o las lágrimas, sino por lo que produce, que es el arrepentimiento, el fruto del arrepentimiento. ¿Ok? Estos dos tipos de tristezas pueden ilustrarse mejor mirando la historia de dos hombres muy similares en muchos aspectos. Dos hombres en la Biblia, estoy hablando de la Biblia, dos hombres que dejaron todo para seguir a un hombre, a Jesús. Dos discípulos de Jesús. Dos hombres que caminaron con su maestro durante 3 años. Dos hombres que fallaron a su maestro exactamente el mismo día. Sin embargo, uno experimentó la tristeza del mundo que lo llevó a la muerte. Y otro experimentó la tristeza que según Dios que lo llevó al arrepentimiento y a una restauración con Dios, y el resultado fue salvación. ¿De quién estoy hablando? De Judas y Pedro. Y quiero que lo veamos. Por último vamos a terminar con esto. Mateo, acompáñame a Mateo, vamos a verlo. Mateo capítulo 26. Mateo 26, verso 47. Mientras todavía hablaba, hablando de Jesús, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Judas, ¿no? Fíjate lo que Jesús le dijo en el verso 50, le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. La traición tan vil de Judas a Jesús. Adelante en el versículo 69, aquí el capítulo 26, dice ahora: Pedro estaba sentado, aquí Jesús ya fue arrestado, fue llevado a concilio. Dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliéndole a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí: también ese estaba con Jesús el Nazareno.
Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. La acción de los dos fue una ofensa hacia Dios, ¿no crees? Pecaron. Uno traicionó, otro negó. Vamos a ver qué pasa. La respuesta de cada uno de ellos. Capítulo 27, verso 3. Entonces Judas, el que le había entregado, ¿se acuerdan de él? Nadie se olvida de Judas, ¿verdad? Tanto que siempre que aparece la palabra Judas, ¿no? Ya después menciona al que le entregó, ¿no? Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió ¿cómo? Arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, ¿no? Arrepentido. ¿Se arrepintió realmente? No. Se lamentó, le dolió, pero no se arrepintió. Ahorita vamos a ver. ¿El qué hace? Arrepentido, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre. Reconoció su pecado. ¿Sí? ¿Lo confesó? Entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue, ¿y qué cosa hizo? Y se ahorcó muerte. Tristeza que es según el mundo. Vamos a Juan, por favor, capítulo 21. ¿Qué sucede con Pedro? Juan 21. Jesús vuelve a aparecer a los discípulos. Pedro y los discípulos están pescando nuevamente en Galilea. Jesús de fuera les dice, de este lado, no pesquen de este lado, y sacan y se dan cuenta que es el maestro, y es cuando Pedro se echa al agua y va nadando hasta Jesús y se sientan y comen con él. Fíjate lo que había sido de Pedro, ver a Jesús y estar con él comiendo, de repente, o sea, la alegría, ¿no?, de poder ver a Jesús y estar con él, pero hay un asunto pendiente, Pedro. Así estaba Pedro. Dice el verso 15, Juan 21, 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Tú sabes que son palabras diferentes en el griego, la palabra amor. Cuando Jesús le dijo, ¿me amas?, estaba diciendo la palabra ágape. ¿Me amas como decías amarme sacrificalmente? ¿Que tu vida darías por mí? ¿Que todos iban a escandalizar menos tú? ¿Me amas? Pero le dice, Señor, te quiero. Lo que está diciendo, fileo, ¿no?, el griego. Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Nuevamente la palabra ágape. Pero le respondió y le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Fileo le dijo, pastorea mis ovejas. ¿Cuántas veces le negó? 3. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ya no es ágape, ya no me amas, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, así me quieres, traduciéndolo para poder entender mejor. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que hasta aquí llego, Señor. No es cierto lo que yo decía que te iba a amar hasta la muerte, no es cierto. Te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde Jesús le dice hasta donde querías, mas cuando ya seas viejo, Pedro, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. ¿De qué estaba hablando? Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Pedro fue glorificado, glorificó a Dios con su muerte crucificado. Y dicho esto añadió, sígueme, una restauración. Pedro volvió a la vida en ese momento. ¿Se dan cuenta? Pedro se arrepintió y volvió con los discípulos.
y después se encontró con Jesús. Judas, lleno de remordimiento, volvió a los sumos sacerdotes que lo rechazaron. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde tenía que ir Judas si estaba arrepentido? ¿Sabes a dónde? A la cruz. ¿Para qué vas a los sacerdotes? Digo, ellos tienen que haberte llevado al arrepentimiento, pero están corruptos. Es lo que vamos a ver en Mateo. Tienen que ir a la cruz y delante de Jesús pedirle perdón. Señor, perdóname, te entregué. Soy un traidor, perdóname. ¿Se dan cuenta? Es el arrepentimiento. Vas con la persona correcta a pedirle perdón. Pedro fue restaurado y ve, o sea, una restauración. Se convirtió en el portavoz de los apóstoles. Su primera predicación, 3,000 hombres se convirtieron a Cristo. Ve el poder del arrepentimiento. Lo que Dios puede hacer en el arrepentimiento. Qué vindicación, dice Pablo, ¿recuerdas? Es el mejor camino. Judas, ¿qué hizo? Salió de ahí, se suicidó y fue condenado a la destrucción por toda la eternidad. Así como Pedro se sintió culpable por negar a Cristo, Judas se sintió culpable por traicionar a Cristo. La diferencia fue que Pedro se arrepintió, mientras que Judas, en lugar de arrepentirse, se suicidó. La culpa por sí sola produce muerte. Pero la culpa con arrepentimiento, que como vimos es una disposición al cambio, produce salvación. Esa es la diferencia. ¿Okay? Necesitamos entender eso, lo que es el verdadero arrepentimiento. No hay otra forma de poder acercarnos a Dios, experimentar el gozo de una verdadera relación con Dios, sino a través del arrepentimiento. ¿Ok? Vamos a terminar dando gracias a Dios por su palabra. Señor, esta noche ya, te damos gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que tú nos hablaste hoy y enseñaste a través de ella, Señor. Cosas que hemos escuchado muchas veces ya y olvidamos en nuestro caminar contigo. Gracias por recordarnos, Señor, cómo fue que llegamos a tus pies. Fue a través de tu palabra y tu Espíritu Santo produciendo en nosotros una convicción de tu verdad, de lo que somos realmente. Antes vivíamos engañados, Señor, pensando que éramos otra cosa. Soberbios, orgullosos, vanagloriosos. Es la verdad. No éramos humildes. Aún no lo somos, la verdad, pero ayúdanos a caminar en mansedumbre para que tu palabra obre en nuestros corazones, Señor, y produzca el fruto que solo tú puedes producir en el hombre a través de tu gracia y tu Espíritu Santo, que es el arrepentimiento. Ayúdanos a ir caminando así. Los que hemos conocido el arrepentimiento verdadero, los que hemos pasado por ahí, ayúdanos a recordar que es el camino. No hay más camino, Señor. Ante nuestro pecado lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y apartarnos. Es lo que es tu palabra, Señor. Para alcanzar misericordia. Ayúdanos, Señor. Y si hay alguien que está aquí que no ha conocido el verdadero arrepentimiento, que solo ha vivido en remordimiento, no ha habido un cambio en su vida, Dios, yo te ruego, trae convicción a su corazón, muestre su condición y regálale el arrepentimiento, que pueda arrepentirse de su pecado. Te ha ofendido, muéstrale eso, Señor, y produce arrepentimiento para salvación. Gracias, Señor. ¿Cuánto necesitamos? Este mundo, tu iglesia, ¿cuánto necesitamos nosotros mismos, Señor, andar en arrepentimiento y experimentar el arrepentimiento? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor. Que este mundo lo vemos cada día más duro, Señor, más indiferente a tu voz.
Ayúdanos, Señor, a mostrar que eres el Dios vivo y verdadero y digno, aún, Señor, de que reconozcamos que tú eres justo y nosotros no. Por favor, Señor, te agradecemos por esta noche, por tu palabra. Gracias, Señor, por la comunión. Llévanos con bien a casa, por favor, y sigue haciendo tu obra de arrepentimiento en nosotros. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.